Hola a todos, hoy hablaremos de los actores. Oh, me pillaron leyendo. ¿De qué actores vamos a hablar? ¿Brad Pitt? ¿Leonardo DiCaprio? ¿Bruce Willis? Brad Pitt, DiCaprio. No, pues chiquillos, ¿qué va a pensar la audiencia? Vamos a hablar de los actores políticos. Actores políticos. Vamos con la presentación. En esta presentación hablaremos de actores políticos y su representación dentro del proceso político y de la importancia dentro de la sociedad del país. Veremos que los actores políticos tienen una serie de características que nos permiten delimitarlo. Primero, ser una asociación voluntaria. Segundo, su estabilidad relativa. Y tercero, la existencia de una comunidad de intereses y objetivos. Tradicionalmente se han identificado tres tipos de actores políticos, a priori claramente definidos: grupos de interés, partidos políticos y movimientos sociales. Sin más preámbulo, vamos a adentrarnos en la ciencia política para explicar claramente cada uno de estos grupos de actores políticos y su rol en la sociedad. ¡Vamos! La delimitación teórica entre estos tres tipos de actores políticos se ve cuestionada en la práctica como consecuencia de la pluralidad y heterogeneidad de estructuras organizativas, repertorios de acción y muchos más variables. De esta forma, los límites parecen ser difusos cuando vemos casos concretos. En este sentido, podríamos identificar diversas combinaciones. En esta presentación proponemos un esquema que permite identificar estos actores en base a 8 variables: su orientación hacia el poder, las relaciones con los partidos, su organización, los intereses y grupos representados, los medios de representación, el tipo de acción colectiva, la estrategia y los objetivos finales. En base a este esquema podemos presentar una serie de diferencias que delimitan cada grupo, al menos teóricamente. Los partidos políticos tratan de ejercer el poder político, los movimientos sociales de cambiarlo y los grupos de interés eligen influir en las decisiones de quienes lo detentan. Los partidos políticos y los movimientos sociales se rigen por intereses generales indeterminados, es decir, en lo público, y los grupos de interés por intereses normalmente determinados, es decir, en el ámbito privado. La organización de los partidos tiende a ser jerárquica, la de los movimientos sociales tienden a ser horizontales o en red, y los grupos de interés pueden ocupar cualquier lugar entre estos dos extremos, aunque se tiende a la formalización para maximizar los beneficios de la presión. Los partidos políticos responden a criterios de representación electoral, los movimientos sociales se rigen por marcos interpretativos de vocación universal y señas de identidad colectiva, y los grupos de interés por las preferencias constatadas de sus miembros. Los partidos compiten electoralmente entre sí y organizan campañas para obtener votos. Los movimientos sociales optan normalmente por el conflicto frente al poder formal, y la propia naturaleza de los grupos de interés determina una estrategia básica de cooperación y negociación, más o menos encubierta, con los actores institucionales. Su acción es el lobbying o hacer pasillos en los foros reales de decisión. Al ser parte de esta sociedad, cada uno de nosotros actuamos un rol dentro de ella. Y es por este motivo que es importante el trabajo de los actores políticos en cada faceta de la vida diaria de la sociedad. Nosotros como individuos y ciudadanos de este país nos debemos interesar y aprender cada rol que nos corresponde para así tener una mejor participación activa en la toma de decisiones
de las políticas públicas que benefician a nuestra comunidad. Ser parte de un partido político, de un grupo de interés o un movimiento social será fundamental para ejercer nuestros derechos y exigirlos. Pero también, lo que es más importante, conocerlos. Es por eso que los invitamos a que participen en cualquiera de estos grupos. Influyan. Influyan. ¡Influyan! Los partidos políticos a entidades de interés público creadas para promover la participación de quienes la conforman, comparten objetivos, intereses, visiones de la realidad, principios, valores y proyectos para ejecutar total o parcialmente en gobiernos democráticos de países. Stefano Bertolini lo define como un grupo de individuos que participan en elecciones competitivas con el fin de hacer acceder a sus candidatos a los cargos públicos y representativos. Los grupos de interés son un actor del sistema social que, básicamente, desarrolla la función de la articulación de las aspiraciones de individuos o colectivos, es decir, de representación que, sin ellos, actuarían directamente sobre los poderes públicos en las direcciones más dispares. Estos grupos contribuyen a proporcionar racionalidad, congruencia y legitimidad a las demandas de cuantos comparten una determinada posición frente a otros sectores del sistema social. Un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tienen como finalidad el cambio social. Los partidos políticos y grupos de presión, estos dos últimos, a diferencia de los movimientos sociales, suelen tener una organización formal y participan regularmente en el proceso de adopción de decisiones. Se tratan de redes de interacción entre individuos, grupos y organizaciones. Además, poseen una identidad compartida, un sentido de pertenencia que los aglutina. También se organizan a partir de una problemática o un conflicto común que los afecta, como así también desarrollan estrategias de acción colectiva para lograr un cambio en el orden social. Y por último, sus integrantes mantienen vínculos estables que perduran en el tiempo. No importa si tú te sientes más cercano a la izquierda, al centro o a la derecha. Lo importante es que participes y seas parte de tu entorno. Justamente eso es lo más importante. Participa, da ideas y lo más importante, sé parte. Influye. Influye. Influye.